Hola, sean todos muy bienvenidos al canal. El día de hoy vamos a continuar con la parte 2 de Moana. Los materiales que estaré utilizando en este video se los dejaré en la cajita de informaciones. Vamos a comenzar con los bracitos con hilo de color caramelo. Vamos a hacer un anillo mágico, subiremos con una cadena y dentro del anillo vamos a realizar 7 puntos bajos. Terminados los 7 puntos, vamos a tirar de la hebra pequeña para cerrar. Vamos a trabajar desde la vuelta 2 hasta la vuelta 15 con puntos sobre puntos. En cada vuelta tendremos que realizar un total de 7 puntos bajos. En la vuelta 16 vamos a comenzar realizando un aumento. Ahora vamos a continuar con 6 puntos bajos. Al terminar la vuelta nos tendrán que quedar 8 puntos. Terminada la vuelta 16, vamos a tirar de la hebra y la vamos a cortar. Y la hebra sobrante la vamos a ocultar de la siguiente manera. Este es el último punto que realizamos. Nos vamos a saltar un punto y vamos a ingresar en el siguiente por la parte de atrás. Vamos a tomar la hebra y la vamos a tirar. Ahora nos vamos a devolver al último punto, el que les mostré en un principio. Vamos a ingresar por la parte de atrás solo tomando la hebra trasera. Vamos a tirar de la hebra y vamos a ajustar. Y como pueden ver, se formará un punto y la hebra sobrante la debemos ocultar dentro del tejido. Debemos realizar dos piezas exactamente iguales. Y estas piezas no se deben rellenar. Con hilo de color caramelo vamos a continuar con el cuerpo. Vamos a comenzar con un nudo corredizo y subiremos con 7 cadenas. Terminadas las 7 cadenas, nos vamos a devolver con 5 puntos bajos. Tenemos 1, 2, 3, 4 y 5. Y en la última cadenita vamos a realizar 4 puntos bajos. Estos 4 puntos van en el mismo espacio. Ahora vamos a trabajar del otro lado y vamos a ir ocultando la hebra sobrante. Vamos a continuar con 4 puntos bajos. Tenemos 1, 2, 3 y 4. Y en la última cadenita vamos a realizar un aumento. Al terminar nos tendrán que quedar 15 puntos. Y esta hebrita sobrante la vamos a cortar. En la vuelta 2 nos vamos a ir al siguiente punto y vamos a realizar un aumento. Y vamos a marcar el primer punto para identificar el inicio de la vuelta. Ahora vamos a continuar con 4 puntos bajos. Tenemos 1, 2, 3 y 4. Ahora vamos a realizar 4 aumentos.
Terminados los 4 aumentos, vamos a continuar con 4 puntos bajos. Tenemos 1, 2, 3 y 4. Y vamos a finalizar con 2 aumentos. Al terminar, nos tendrán que quedar 22 puntos. Vamos a trabajar desde la vuelta 3 hasta la vuelta 4 con puntos sobre puntos. En cada vuelta tendremos que realizar un total de 22 puntos bajos. Vuelta 5, comenzaremos trabajando con 5 puntos bajos. Marcamos el primer punto, llevamos 2, 3, 4 y 5. Ahora vamos a realizar 6 disminuciones. Terminadas las 6 disminuciones, vamos a continuar con 5 puntos bajos. Al terminar, nos tendrán que quedar 16 puntos. Vuelta 6, vamos a comenzar con 4 puntos bajos. Marcamos el primer punto, llevamos 2, 3 y 4. Vamos a continuar con 4 disminuciones. Terminadas las 4 disminuciones, vamos a continuar con 4 puntos bajos. Al terminar la vuelta, nos tendrán que quedar 12 puntos. Ahora vamos a tirar de la hebra, vamos a quitar el marcador, vamos a acomodar el tejido y lo vamos a rellenar. Una vez que terminemos, así es como debe quedar. Y ahora vamos a trabajar desde la vuelta 7 hasta la vuelta 28 con puntos sobre puntos. En cada vuelta tendremos que realizar un total de 12 puntos bajos. Y a medida que avancemos con el tejido, debemos ir rellenando. Terminada la vuelta 28, así es como nos debe quedar y debemos terminar de rellenar. Ahora vamos a cortar la hebra para luego ocultarla. Tiramos el hilo y lo vamos a ocultar de la siguiente manera. Este de acá es el último punto que realizamos. Nos vamos a saltar un punto y vamos a ingresar en el siguiente por la parte de atrás. Tomamos el hilo y lo tiramos. Nos vamos a devolver al último punto, el que le mostré en un inicio. Vamos a ingresar tomando solo la hebra trasera. De esta manera, vamos a tomar el hilo y lo vamos a tirar. Ajustamos muy bien y se formará un punto. Y la hebra sobrante la debemos ocultar dentro del tejido. Y vamos a realizar 2 piezas iguales.
Recuerden que pueden retroceder y pausar el video para repetir la secuencia. Con hilo de color crema vamos a unir las piernas, vamos a tomar una pieza y vamos a ingresar tomando un punto por la parte de adentro. De esta manera pasamos el hilo, subiremos con una cadena, vamos a tomar la otra pieza, ingresamos por en medio y vamos a realizar un punto bajo. Y este punto lo vamos a marcar ya que será el inicio de la vuelta. Y en esta pierna vamos a trabajar con 12 puntos bajos. Ya tenemos el primero que marcamos, nos faltarían 11 puntos. Terminados los 12 puntos, nos vamos a ir a la cadenita que subimos en el comienzo y vamos a realizar un punto bajo. Ahora vamos a trabajar en la siguiente pierna y debemos realizar 12 puntos bajos. Terminados los 12 puntos, nos vamos a ir nuevamente a la cadenita que subimos y vamos a realizar un punto bajo. Al terminar la vuelta, nos tendrán que quedar 26 puntos. Vamos a trabajar desde la vuelta 30 hasta la vuelta 31 con puntos sobre puntos. En cada vuelta tendremos que realizar un total de 26 puntos bajos. En la vuelta 32 vamos a trabajar con puntos bajos, pero solo tomando la hebra trasera. Debemos realizar un total de 26 puntos tomando solo la hebra de atrás. Vuelta 33, vamos a comenzar trabajando con 4 puntos bajos. Marcamos el primer punto, llevamos 2, 3 y 4. Ahora vamos a realizar una disminución. Ahora vamos a continuar trabajando con 12 puntos bajos. Terminados los 12 puntos, vamos a realizar una disminución. Y ahora vamos a continuar con 6 puntos bajos. Al terminar la vuelta, nos tendrán que quedar 24 puntos. En la vuelta 34 vamos a trabajar con puntos sobre puntos. En esta vuelta tendremos que realizar un total de 24 puntos bajos.
Vuelta 35, vamos a comenzar realizando 4 puntos bajos. Marcamos el primer punto, llevamos 2, 3 y 4. Ahora vamos a realizar una disminución. Y ahora vamos a continuar realizando 11 puntos bajos. Terminados los 11 puntos, vamos a realizar una disminución. Y ahora vamos a continuar con 5 puntos bajos. Al terminar la vuelta, nos tendrán que quedar 22 puntos. Vuelta 36, vamos a trabajar con puntos sobre puntos, pero solo tomando la hebra trasera. Debemos realizar un total de 22 puntos bajos, solo tomando la hebra de atrás. Vuelta 37, vamos a tomar el punto completo y trabajaremos con puntos sobre puntos. En esta vuelta tendremos que realizar un total de 22 puntos bajos. Terminada la vuelta 37, vamos a tirar de la hebra, ingresaremos en estas dos barritas que se forman y vamos a añadir hilo de color caramelo. Ajustamos el hilo. Ahora vamos a tirar la hebra de color crema y la vamos a cortar. Y vamos a continuar en la vuelta 38 trabajando con puntos sobre puntos, pero solo tomando la hebra trasera. Debemos realizar un total de 22 puntos bajos, solo tomando la hebra de atrás. Vuelta 39, vamos a comenzar con 5 puntos bajos. Marcamos el primer punto, llevamos 2, 3, 4 y 5. Ahora vamos a realizar una disminución y vamos a continuar trabajando con 9 puntos bajos. Terminados los 9 puntos, vamos a realizar una disminución. Y ahora vamos a realizar 4 puntos bajos. Al terminar la vuelta, nos tendrán que quedar 20 puntos. Vamos a trabajar desde la vuelta 40 hasta la vuelta 41 con puntos sobre puntos. En cada vuelta tendremos que realizar un total de 20 puntos bajos. Y a medida que avanzamos con el tejido, debemos ir rellenando. Terminada la vuelta 41, vamos a realizar cambio de color. Vamos a añadir hilo de color terracota o naranjo oscuro. Ajustamos el hilo
Ahora vamos a tirar la hebra de color caramelo y la vamos a cortar. Y en esta vuelta vamos a trabajar con puntos deslizados, pero solo tomando la hebra trasera. Debemos realizar un total de 20 puntos deslizados, solo tomando la hebra de atrás. En la vuelta 43 vamos a trabajar con puntos bajos, pero solo tomando la hebra trasera de los puntos deslizados. Vamos a realizar 20 puntos bajos solo tomando la hebra de atrás. Terminada la vuelta 43, vamos a realizar cambio de color. Vamos a añadir hilo de color negro. Ajustamos la hebra, vamos a tirar la hebra de color terracota y la dejaremos a un lado ya que luego la vamos a utilizar. Y en la vuelta 44 vamos a realizar 3 puntos bajos. Tenemos 1, 2 y 3. Ahora vamos a continuar con 3 puntos altos. Tenemos 1, 2 y 3. Vamos a repetir nuevamente 3 puntos bajos. Tenemos 1, 2 y 3. Tomamos la lazada y vamos a continuar con 3 puntos altos. Llevamos 1, 2 y 3. Nuevamente 3 puntos bajos. 1, 2 y 3. Continuamos con 3 puntos altos. Tenemos 1, 2 y 3. Y vamos a finalizar con 2 puntos bajos. Tenemos 1 y el segundo punto lo vamos a cerrar con la hebra de color terracota. Y la hebra de color negro la vamos a cortar. Vamos a continuar en la vuelta 45 y comenzaremos realizando 8 puntos bajos. Terminados los 8 puntos, vamos a continuar con un aumento triple. Debemos realizar 3 puntos en un mismo espacio. Ahora vamos a continuar con 4 puntos bajos. Tenemos 1, 2, 3 y 4. Ahora vamos a continuar con un aumento triple. Y vamos a finalizar la vuelta con 6 puntos bajos. Al terminar nos tendrán que quedar 24 puntos. Y así es como nos tiene que quedar el diseño. Vuelta 46, vamos a comenzar realizando 8 puntos bajos.
Terminados los 8 puntos, vamos a realizar una disminución triple. Debemos tomar la hebra delantera de 3 puntos y cerrar con un punto bajo. Vamos a continuar con 4 puntos bajos. Tenemos 1, 2, 3 y 4. Y ahora vamos a realizar una disminución triple. Y vamos a finalizar la vuelta con 6 puntos bajos. Al terminar, nos tendrán que quedar 20 puntos. Terminada la vuelta 46, vamos a realizar cambio de color. Vamos a añadir hilo de color caramelo. Ajustamos la hebra. Vamos a tirar la hebra de color terracota y la vamos a cortar. Y en la vuelta 47 vamos a añadir los bracitos. Y debemos trabajar solo tomando la hebra trasera. Vamos a realizar 4 puntos bajos, pero recuerden solo tomar la hebra de atrás. Terminados los 4 puntos, vamos a tomar un bracito, ingresaremos por cualquier punto de adentro, de esta manera, y vamos a tomar la hebra trasera del siguiente punto. Y debemos realizar un punto bajo. Nos vamos a ir al siguiente punto del brazo, siguiente punto del cuerpo, solo tomando la hebra trasera y realizamos un segundo punto bajo. Tomamos el siguiente punto del bracito, siguiente punto del cuerpo y realizamos un tercer punto bajo. Última vez, siguiente punto del bracito, siguiente punto del cuerpo, solo la hebra trasera y realizamos un cuarto punto bajo. Ahora vamos a continuar realizando 6 puntos bajos solo tomando la hebra trasera. Terminados los 6 puntos, vamos a tomar el siguiente bracito y lo vamos a añadir con 4 puntos bajos. Recuerden solo tomar la hebra trasera del cuerpo. Una vez añadido el bracito, vamos a finalizar con 2 puntos bajos, solo tomando la hebra de atrás. En la vuelta 48 vamos a comenzar con 4 puntos bajos. Marcamos el primer punto, llevamos 2, 3 y 4. Ahora vamos a trabajar en los puntos libres del bracito. Vamos a realizar 4 puntos bajos. Terminados los 4 puntos, vamos a realizar una disminución. Y ahora vamos a continuar con 4 puntos bajos. Tenemos 1, 2, 3 y 4. Nos vamos a ir a los puntos libres del bracito y vamos a realizar 4 puntos bajos. Terminados los 4 puntos, vamos a finalizar con una disminución. Al terminar, nos tendrán que quedar 18 puntos.
En la parte de los bracitos nos tiene que quedar un espacio para poder añadir el alambre. Vamos a necesitar un alambre de aproximadamente 30 centímetros y lo vamos a doblar por la mitad. Y en la parte de arriba vamos a enrollar aproximadamente 3 centímetros. Ahora vamos a tomar este extremo y lo vamos a doblar hacia arriba. Y vamos a realizar lo mismo del otro lado. Y en estas puntitas que nos quedan acá, vamos a añadir cinta de papel para que no se salga del tejido. Y ahora esta parte la vamos a enrollar. Y del otro lado vamos a realizar lo mismo. Y una vez terminado, así es como nos tiene que quedar. Ahora vamos a pasar el alambre por ambos bracitos. En la vuelta 49 vamos a trabajar con la secuencia de un punto bajo y una disminución. Esta secuencia la vamos a repetir 6 veces, por lo que al terminar nos tendrán que quedar 12 puntos. Vamos a trabajar desde la vuelta 50 hasta la vuelta 57 con puntos sobre puntos. En cada vuelta tendremos que realizar un total de 12 puntos bajos. Terminada la vuelta 57, debemos terminar de rellenar. Y en la vuelta 58 y última vuelta vamos a trabajar con 6 disminuciones. Al terminar la vuelta nos tendrán que quedar 6 puntos. Terminadas las 6 disminuciones, vamos a tirar de la hebra y la vamos a cortar. Debemos cortar la hebra un poco larga para luego cerrar. Ahora con aguja lanera vamos a pasar tomando la hebra delantera de cada punto. Una vez que terminemos, vamos a tirar fuerte de la hebra para cerrar y la hebra sobrante la vamos a ocultar y a cortar. Ahora vamos a trabajar en las hebras libres de la vuelta 42. Vamos a ingresar por la parte de atrás en cualquier punto de esta manera y vamos a añadir hilo de color terracota. Una vez añadido el hilo, vamos a subir con una cadena y en esa misma hebra vamos a realizar un punto bajo. Nos vamos a ir a la siguiente hebra y vamos a realizar un segundo punto bajo. Y así vamos a ir trabajando con puntos bajos en cada hebra disponible.
Una vez terminada la vuelta, nos vamos a ir al primer punto y vamos a deslizar. Subiremos con una cadena para asegurar y cortaremos la hebra. Y las hebras sobrantes las debemos ocultar. Y así es como nos tiene que quedar. Ahora vamos a trabajar en las hebras libres de la vuelta 46. Vamos a ingresar por la parte de atrás en cualquier punto de esta manera y vamos a añadir hilo de color terracota. Una vez añadido el hilo, vamos a subir con una cadena, nos vamos a ir a la siguiente hebra y vamos a deslizar. Nos saltamos a la siguiente hebra y deslizamos nuevamente. Y así vamos a ir trabajando con puntos deslizados durante toda la vuelta. Terminada la vuelta, vamos a subir con una cadena y vamos a cortar la hebra. Y las hebras sobrantes las debemos ocultar. Y así es como nos tiene que quedar. Vamos a trabajar en las hebras libres de la vuelta 37. Vamos a ingresar en cualquier punto por la parte de atrás, de esta manera, y vamos a añadir hilo de color crema. Una vez añadido el hilo, vamos a subir con una cadena, nos vamos a ir a la siguiente hebra y vamos a deslizar. Nos vamos a saltar a la siguiente hebra y deslizamos nuevamente. Y así vamos a ir trabajando con puntos deslizados en cada hebra disponible. Terminada la vuelta, vamos a subir con una cadena y cortaremos la hebra. Y las hebras sobrantes las debemos ocultar. Con hilo de color crema vamos a hacer el detalle de la polera. Vamos a comenzar con un nudo corredizo y subiremos con 25 cadenas. Terminadas las 25 cadenas, vamos a tirar la hebra y la vamos a cortar. Tiramos el hilo y así es como nos tiene que quedar. Ahora vamos a pegar el detalle. Yo estaré utilizando silicona líquida y la vamos a aplicar sobre los puntos de color negro que realizamos. Tomamos la pieza y la vamos a pegar de esta manera. Vamos a aplicar nuevamente otro poquito de silicona. Vamos a colocar un poquito en esta parte y luego vamos a subir hacia arriba de esta manera. Y ahora vamos a ir pegando la pieza. Nos tiene que quedar de esta forma. Como pueden ver, así es como nos tiene que quedar. Y ahora vamos a pegar la parte de atrás siguiendo los puntos de color negro.
Y las hebras que nos sobraron las debemos ocultar. Y listo, ya terminamos el cuerpo. Miren lo hermoso que queda. Y así es como damos por finalizada la parte 2. Si quieres continuar con el proyecto, te recomiendo ver la tercera y última parte. El enlace directo te lo dejaré en la descripción del video.